de ayer. La verdad que con las palabras que han dicho los que han estado antes de mí, he logrado aterrizar nuevamente en el país. No sale a desintoxicarse, un poco para intentar tener una mirada más nítida sobre los problemas que nos acarrean, pero indudablemente, ¿no? Yo como hombre de cultura, como hombre de teatro, uno no se puede hacer, digamos, la vista gorda sobre esta realidad. Yo lo primero que digo sobre la ley de cultura, que lo que hay que entender es que es una ley política y que es una ley que se está aplicando poco a poco desde hace 14 años. Yo invitaría a leerla inclusive para buscar sus lagunas, porque es una ley que está llena de lagunas que seguramente por allí donde se van a meter, no por lo que está dicho, sino lo que no está dicho en la ley. Es decir, una ley que se simplifica en 32 artículos, creo que son 32, 33 artículos, lleno de lugares comunes, porque además cuando uno lee una ley, sobre todo cuando uno leía la Constitución venezolana, siempre estaba llena de pretensiones afrancesadas, como una cosa que no se iba a cumplir, ¿me entiendes? Como una cosa que no se parecía a nosotros siempre. Uno decía, coño, esto no se va a cumplir. Ojalá que fuera así, ojalá que se cumpliera. Siempre como que la ley era un deseo, una utopía, cosa que en los políticos siempre la utopía nos lleva a la idiotez. La utopía sirve para los artistas y a veces, ¿me entiendes? Pero en este caso es desconcertante cuando uno lee esta ley y uno dice, cónchale, aquello era francesado, pero esto no sabemos qué es. Esto nos ubica en un plano, inclusive desde el punto de vista lingüístico, que da una pena terrible. Ahora, eso es un plan, eso es una acción de gobierno, eso es algo que a todos y cada uno de nosotros, de una forma u otra, ya lleva tiempo ejecutando. Es decir, aquí un poco quisiera hablarles de mi experiencia como actor y como director, y como uno de una u otra forma, esto que ahora se pone en blanco y negro, ha ido, digamos, siendo una política que nos ha ido cercenando a los creadores venezolanos. El grupo que yo dirijo, que es el Grupo Actoral 80, hace 4 o 5 años nos quitan el presupuesto, un presupuesto siempre deficitario que teníamos. Y no solamente nos los quitan, sino que nos catalogan, y en este caso, a mí en lo personal, de pernicioso y desestabilizador psicológico. Bravo. Por cosas como esas, por venir y decir lo que pienso. No solamente te quitan el presupuesto, pero si además tuvimos la desfachatez de montar una obra de Vargas Llosa, además invitarnos, y tuvimos la tragedia de que él aceptara la invitación y venir. Entonces te podrán imaginar lo que eso significó para nosotros. Nos lo quitaron el presupuesto. Pero aquí es donde uno siente el poder demoledor de lo que ha sido esta maquinaria cultural de ellos. Era ver el silencio que acompañaba al hombre de la cultura, el mismo silencio que hemos tenido cuando aparece esta ley y se debate tan poco. Yo por eso agradezco mucho y celebro que se hagan esto. Yo estuve en la Universidad Central, inclusive hablando de la ley, y en un foro que se hizo en el Nacional. He intentado donde me invitan a participar un poco para ver cómo lo entienden los demás, y poco porque creo que la democracia es fundamentalmente participación y organización, que creo que es algo que nos falta a nosotros de este lado de la orilla, organizarnos y participar más. Porque si el problema es político, creo que no debemos tenerle miedo a la palabra político, y más allá de que yo me pare en un escenario como actor, debo ejercerlo. Ahora, ¿qué pretende la ley? Bueno, como todo régimen autocrático, que tengamos un pensamiento único, y eso es contracultural, porque la cultura fundamentalmente intenta ir, digamos, al imaginario íntimo, personal. Es decir, la masificación va en contra de la cultura. La cultura es un hecho íntimo, es decir, cuando yo me siento a ver una obra de teatro, por ejemplo, para hablar del oficio que me convoca, pero podría ser leer un libro, una novela, un poema, yo intento ir a ese imaginario de esa persona para que él intente descubrirse a sí mismo y luche en contra de la masificación. Es posible que uno viendo una obra de teatro descubra cuál es la mujer que uno ama.
Es decir, que uno reconozca que no es la que me dicen que tengo que amar, que tiene que ser alta y que tiene que tener una medida X o Y, sino que yo descubra cuál es la que yo quiero. Es decir, que yo me encuentre conmigo mismo. Esa es la razón fundamental que yo le encuentro al oficio que hago. Intentarme encontrarme a mí con mis demonios y mis dulzuras. Y eso va en contra, por supuesto, de cualquier régimen con tintes autocráticos, donde lo que queremos es que todos pensemos igual y mejor si ninguno pensamos. Es decir, nos dejamos llevar. Y para eso hay tácticas que Göbel las aplicaba a la perfección. Y ahí es donde la ley se aplica. Porque cuando tú pechas a las empresas con un impuesto que lo va a manejar el Estado, en este caso el gobierno, ¿a qué nos lleva? A que hagamos cola no solamente por el papel toalé, a que hagamos cola por el presupuesto. Es decir, a que nos disolvamos como ciudadanos. La más grande de las obras, o una de las más grandes de las obras, escrita el siglo pasado, era Esperando a Godot de Pepe, que consiste en unos señores que se disuelven mientras esperan. Por eso, cada vez que uno hace una cola en cualquier parte, eso es una política de Estado que procura que tú te disuelvas, porque cuando tú esperas, no eres nada. Tú eres alguien cuando tú accionas frente a tu realidad. Entonces, ahí es un punto de la ley que a mí me llamó la atención, no solamente por lo que significaba que, bueno, saber, en el caso mío, pues, por supuesto, y de mi grupo, que no nos van a dar un centavo, ya yo no lo pido a ninguna institución pública, ni de un lado ni del otro, digamos, para no humillarme, porque esa es la palabra fundamental, convertirnos en unos seres humillados, y para usar una palabra mucho más burda, pero creo que, claro, para que nos convirtamos en unos lambusos, unos señores que andan mendigando. Y ese no puede ser la relación de la cultura ni del ciudadano en la democracia, porque la cultura es un derecho, y un derecho que uno debe ejercer como cualquier otro. Ahora, aquí pasa una cosa que a mí me parece, digamos, mucho más compleja, que es como nuestra sociedad no entiende el rol de la cultura. Y lo digo aquí en un ámbito del conocimiento y de la universidad. Yo soy de los que creo, por alabar mi queso, que la cultura está sobre la educación. Que la cultura es la que le da sentido a la educación. Es la que forma los muros de contención ético que me van a permitir ejercer de una manera u otra lo que yo hago. Pongo un ejemplo siempre de gente que estudia mucho, que es en medicina. Tiene que estudiar 7 años en un básico, después hace un posgrado, una especialización, y son 2 o 3 años más. Es decir, tú no puedes decir que esa persona no ha estudiado. Pero cuando esa persona ejerce su oficio desde la ausencia ética, lo que le falta es cultura. Esencialmente, no saber hasta dónde llego yo, no saber que yo, este señor que tengo al lado, tengo que respetarlo. El respeto es una forma absoluta de ejercer la cultura. La pluralidad se entiende si hay cultura. Ahora, también la cultura es revelación interior. Es decir, yo pienso de esta manera y me siento aquí y lo digo. Y no es que no me importa lo que tú piensas, pero esto es lo que yo pienso. Y yo voy a respetar lo que tú piensas en procura de que tú respetes lo que yo pienso. Eso fundamentalmente lo da la cultura. Y eso es algo que nosotros, no vamos a decir que en estos 14 años ha sido una cosa trágica, sino desde que la democracia hemos estado intentando perfeccionarla, se ha ejercido con excesiva debilidad. Ahora, fíjense ustedes, yo les voy a poner un ejemplo de algo que a mí me pasó. Yo hace muchos años, entendiendo que la educación y la cultura eran algo que además deberían ir de la mano, a mí me tocó, empezando este gobierno, por invitación del presidente, ser director de la Compañía Nacional de Teatro. A mí no me interesaba mucho en ese momento la creación de espectáculos, ¿no? A mí me interesaba más, digamos, a nivel artístico, lo que hacían los grupos independientes. Y yo empecé a hacer un plan de cultura en las escuelas. Es decir, llevar a los niños a los teatros, inclusive
al cine. Empezamos a hacerlo a nivel nacional, con muchas dificultades, y además que la cultura estuviese insertada dentro del pensum de estudio de esos muchachos. Yo le planteo esto al presidente Chávez y ahí me pareció del carajo. Y eso es lo que hay que hacer, eso es lo que vamos a hacer, y además lo vamos a anunciar el día que arranquen las clases. Es decir, creo que era el 19 de septiembre, pues acaban las clases ese año. Bueno, yo me entusiasmé, porque si bien yo nunca había votado por él, yo había sido convocado por alguien que te había nombrado, que era Manuel Espinosa, quien nos había dado una imagen muy clara. Vamos a intentar ponerle la mano en el pecho a esta gente. La mano hizo así, yo terminé yéndome, pero una de las razones fue esta. El acto del anuncio de este plan de cultura, que a mí me emocionaba tanto como proyecto, porque era democratizar la cultura, que desde niño tú pudieras tener acceso a ella, conocimiento y ejercicio en tu cuerpo. Cuando yo llego a ese, digamos, a ese anuncio y acto, me llega un edecán y me dice: mira, Héctor, el convenio no está. Entonces yo digo: pero bueno, ¿cómo es esto? No se va a firmar. No, sí se va a firmar. Pero entonces si no está, ¿cómo se firma? Yo quería que él me lo dijera. Entonces me dijo: no, chicos, van a firmar un papel en blanco. Y yo le digo: pero bueno, ¿cómo es eso? Vamos a firmar un papel en blanco. Y yo tenía además un gran amigo que era profesor, que es Alejo Felipe al lado viendo. Entonces, a la final yo acepté firmar en ese acto. Además yo dije unas palabras diciendo la maravilla que iba a ser ese plan de cultura de las escuelas, y firmamos. Todos los Chávez y yo. Eso es para que vean con qué se están reuniendo. Cuidado. Siempre hace que le pega algo a uno. Bueno, para hacer el cuento corto, ese convenio nunca llegó. Ese acto fue en la mañana y me dijeron que iba a llegar en la tarde. Yo por supuesto no lo esperé en la tarde, pero tampoco nosotros los venezolanos somos tan expeditos. Eso llega mañana o pasado. Nunca llegó. Y no es porque se les olvidó. Yo entendí que esa es la forma de ser político, que significa no solamente un engaño, sino una especulación de la realidad del hombre. Después yo cada vez que veía a los presidentes y veía un pendejo como yo firmando algo, decía: ese le está pasando lo mismo, ese no le va a ganar nada. Ese igualito, le está pasando lo mismo. Entonces ahí es donde uno llama la atención. Lo trágico no es la ley, sino lo que ya se ha ido implementando de ella, y nosotros que somos una sociedad inmensamente cómplice. En este momento estoy haciendo inclusive muy obsesivamente un trabajo sobre la complicidad a partir de un rector de una universidad, como llegó a ser lo que llegó a ser a partir de nuestra complicidad. Que ahí es donde nos llama la atención que uno como ciudadano debe organizarse y activarse. ¿Me entienden? Que frente a esto uno no puede seguir siendo una persona contemplativa, como pasa cuando uno está frente a un cuadro. Porque cuando uno está frente a un cuadro y uno lo contempla, pero en esa contemplación no hay una modificación en uno para enfrentar la realidad de otra manera, has perdido tu tiempo frente al cuadro. Y yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros frente a nuestra realidad, y lo digo aquí en gente joven y estudiantes, que además me alegra mucho que la sala esté llena, porque cuando lo hicimos en la Universidad Central estábamos 4 pelagatos. Que uno se logre activar, ¿me entiendes? Porque solo así vamos a encontrar la luz que nos ilumine. Yo siempre recuerdo la anécdota de Jacques Lang, que fue ministro de la Cultura francés con François Mitterrand, cuando él va a discutir los presupuestos, y entonces le pide una cantidad enorme, porque era todo un plan de cultura a nivel nacional, y le dijo: esto es para conseguir la luz que ilumine la Francia a partir de la cultura. Y le digo: pero tanta plata para eso, es que no sabemos dónde está, por eso hay que regar todo para que florezca. Pero hablando de luz, yo para cerrar puedo hablarle de mis 2 últimas experiencias en este país haciendo teatro en el interior de Venezuela. En una de ellas estaba con Javier. Se nos fue la luz, señores, en mitad de la función, y Javier e Iván, que eran los que estaban en escena, continuaron el espectáculo, y fue conmovedor ver cómo los espectadores prendían las linternas de sus celulares, se iban acercando, se sentaron en la orilla del escenario y terminaron iluminando la obra ellos. Es decir, uno dice: ahí hay fe,
aquí hay esperanza. Y la última me acaba de pasar hace 3 semanas haciendo el Día que me quiera en Puerto La Cruz, en el Festival de Oriente, donde en mitad de la función, exactamente en el intermedio, se fue la luz y yo tuve que salir a poner velas mientras explicaba que este oficio se había hecho durante miles de años sin luz, que volver a hacer sin luz, que no había ningún problema. Y en el fondo es un acto, digamos, de fe que uno debe tener en su sociedad. Un acto de fe en que la cultura modifica, que la cultura no es un gasto, que la cultura es una inversión, que no se comprende en la ley. Porque cuando tú piensas que en la ciudad de Londres el 17% del presupuesto lo dan los impuestos que da el teatro, o que tú piensas que en Estados Unidos lo que reciben por las regalías por el cine es equivalente a todas las exportaciones en todos los productos a Europa, te das cuenta que además de todo, la cultura puede ser rentable. Y sabemos que en este gobierno todo lo que es rentable hay que exterminarlo. Yo hace muchos años dije una frase que ahorita me la recordó Marcelino, a propósito del desalojo del Ateneo de Caracas, que pareciera que todos lo toman y lo destrozan, que pareciera que la única misión que les funciona es la misión vuelva mierda, porque todo lo que hagan la cara lo destruyen, lo hacen añicos. Ahora es nuestra responsabilidad como ciudadanos enfrentarnos a eso. Es nuestra, digamos, porque culturalmente eso es esencial, como ciudadanos no autocensurarnos, que es una forma de mutilación absolutamente dolorosa y terrible del hombre. La autocensura es peor que la censura, porque el que censura se desprestigia a él, pero el que se autocensura se demueve a sí mismo, ¿no? Y eso es algo que constantemente está pasando. Entonces, yo temo a la ley, pero yo lo que temo es lo que nos ha ido pasando durante todo este tiempo. Y es decir, la ley traduce lo que ha ido pasando. No es gratuito. Cuando tú ves que todos los grupos independientes del país les han quitado los presupuestos. Cuando tú ves que hay un grupo que en este momento está protestando, que es el grupo Teatrera, porque por 4ª vez les niegan los permisos para ir a Cuba, para el reino de la felicidad, del hombre nuevo. ¿Me entiendes? Que Cuba, que como dicen en la película Fresa y Chocolate, hasta los maricones vamos a hacer felices en revolución. Digo porque estoy montando esa obra en este momento por hacer un trabajo obsesivo sobre lo que le pasa al hombre cuando es cercenado en sus libertades. Entonces cuando tú dices a un grupo como este, para ir a Cuba, que deberían, digamos, ponerle un charter para llevarlos allá, al reino de la felicidad, por 4ª vez, además un grupo de afecto al proceso. Lo que me queda claro es un grupo de defectos, son muy amigos míos, porque la primera vez es culpa de ellos, ya la segunda es culpa tuya. Si te pasa 3 veces, bueno, si te pasa 4, bueno, una bolsiclonería que yo son mis amigos y se los dije, pero te das cuenta que hasta en ese sentido hay una enorme inoperancia, pero no pensemos nunca que lo hacen porque son incapaces. No, esa es la estrategia, hacernos parecer que son incapaces. Y es lo que uno ha pensado. Así que cuando leamos la ley, eso expresa en sus vacíos un pensamiento siniestro, donde no te incluye, es decir, donde no hay democracia, ¿me entiendes? Donde quieren controlar inclusive ahora hasta lo que hacía la empresa privada, porque es una forma de controlar a la empresa privada. Y uno se pregunta, ¿para dónde va a ir ese dinero? Y cuando uno lee el Nacional, por ejemplo, hace 2 días y ve en primera página que se roban 86 millones de dólares del fondo chino, y dice, aparte de todo, es para robarse su dinero. ¿Me entiendes? Vamos a entender que eso está pensado para, además de todo, robarse. Y eso es algo que uno tiene que denunciarlo, porque en eso desde este lado decimos, hemos sido sumamente cautos con eso. La Cuarta República se acabó porque se montaron en el tema de la corrupción. Es una niña de pecho frente a esto y nosotros no hemos hemos sido capaces de denunciarlo con la claridad que eso merece. Pero ya para cerrar, yo siempre termino estas intervenciones porque intento buscar fe en alguna parte. En esa frase de Rimbaud que dijo Pablo Neruda cuando recibió el Premio Nobel de Literatura: solo con una ardiente paciencia conquistaremos las espléndidas ciudades. Gracias.
gracias por esta intervención, excelente. Y ahora, si tienen preguntas, por favor, por allá, la pueden. Voltea. Exacto, ya. Bueno, aquí tengo una pregunta. Bueno, para Héctor Manrique, ¿cómo se verían afectados los grupos culturales oficialistas? Causa, como por ejemplo, Causa Frente Francisco de Miranda, con la nueva ley de la cultura. No tengo la menor idea. La verdad, no. Digamos. Oficialistas. Yo diariamente me pregunto cuál es la cultura oficial, es decir, como expresión artística sobre el escenario. Es decir, es como lo que yo les conté, son enunciados. Inclusive acaban de crear una especie de teatro nacional infantil, juvenil, donde ya la persona que estaba como directora renunció, donde ya empiezan las habladurías entre ellos de que dónde están los reales, ¿no? Como aquel eslogan de una campaña electoral de Luis Herrera. Yo la verdad es que no tengo idea de cómo puede quedar ese grupo, porque además no sé ni qué relación tiene con el Estado. Lo único que puede hacer es desearle suerte. Bien, esta es para ambos. Desviándonos un poco del tema, ¿cómo hacer para que la juventud del país, que desconoce en su mayoría a Cabrujas, a Chocrón y Chalot, se acerque al Teatro Nacional y reconozca su valor cultural? Bueno, yendo al teatro, así como para reconocer a nuestros escritores y nuestros poetas, pues acercándose a las librerías o a las bibliotecas, googleando. En este caso, pues yo creo que yendo al teatro. Manrique en 2 años ha montado a 2 Cabrujas, y no es el único. El año que viene va a haber 2 Chocrones. Lo que creo es que hay que activarse con la cultura, ¿no? Salir de la casa, calzarse, ponerse tacones altos o zapatos de cuero y patear los museos, los teatros, los cines, las librerías. Creo que es esta forma. Es muy sencillo. Una pregunta interesante, porque uno debe procurar tener una visión amplia de lo que nos pasa. Los alemanes, por cada cancha de fútbol que hacen un teatro. Por cada cancha de fútbol que hacen. Aquí hay estados donde no hay un teatro. Estado. Hablemos de municipio. Si tú me dices que hay que hacer, pero hay que cambiar el gobierno, primero que nada. Hay que crear una política cultural de inversión, porque nosotros no tenemos infraestructuras culturales, ¿entiendes? Porque el país no es la gente que puede vernos aquí en Caracas, que puede vernos aquí un esfuerzo por entender que el país es en su totalidad, que son 30 millones de habitantes, que la inmensa mayoría de ellos no ha ido nunca a un teatro, que nunca ha visto un cuadro, que prácticamente nunca han leído un libro, en la gran mayoría. No nos quedamos en esa especulación. Un libro, decía hace un rato, una cosa es publicar un libro, otra cosa es leerlo, ¿entiendes? Una cosa es regalarlo y otra es leerlo. Es decir, para que los clásicos, así como Brecht en Alemania, todos los conocen porque desde que estás en la escuela estás viendo sus obras, o Molière en Francia, ¿me entiendes? Para que aquí
eso suceda, para que esta sociedad se sane, porque ese es el sentido profundo de la cultura, ¿me entiendes? Yo estoy absolutamente claro que mientras la cultura no tenga un lugar preponderante, el problema de delincuencia no va a amainar. Ahí lo que yo comentaba hace un momento sobre los muros de contención éticos nuestros, cómo nos forman. Ahora, como verán, es algo titánico y que requiere, digamos, una transformación muy grande del Estado, en que el Estado reconozca ese poder de la cultura y que se traduzca no en palabras, sino en acciones muy claras que van desde la infraestructura, desde la formación. Y bueno, para ustedes contar, o sea que para que nuestro admirado Chocromo, nuestro admirado Cabruja ya no sean una referencia olvidada. Yo doy clase y muchas veces el primer día de clase gente que va a estudiar teatro no saben quién es Cabruja, no saben quién es Chocromo. Es una cosa demoledora, porque además nuestra cultura se ha convertido en una cultura masificadora que entra fundamentalmente por la televisión, ¿me entiendes? Y entonces ahí no está Cabruja y ahí no están nuestros pilares de la cultura, ¿me entiendes? Para que eso suceda creo que es un trabajo muy arduo en el que, bueno, sé que habemos muchas personas intentando día a día trabajar en función de eso. Bien, esta es para Héctor Enrique, aunque yo creo que sería bueno que también Javier pudiera decir algo sobre esta. Dice, creo que es peligroso decir que todo lo que hace el gobierno es mierda. Unearte, por ejemplo, es un esfuerzo importante por nuestra cultura. ¿No cree que hay que integrarse también a este tipo de esfuerzos? Mira, cuando tú ejerces el poder, tú eres el que abre las puertas. Esto lo digo por lo siguiente. Creo que la Alcaldía Libertador organiza un festival de teatro y ya tuvo 2 ediciones. En la primera edición, a nuestro grupo no lo invitaron por estas cosas que yo digo, básicamente. Recuerdo que cuando los periodistas me llamaban a mí para preguntarme qué opinas tú de que no te invitaron al festival y a tu grupo, yo lo que le decía es, si tú haces una fiesta en tu casa, yo no te tengo que ir a decir por qué no me invitaste o no me invitaste. En todo caso, pregúntale a ellos por qué no me invitaron. No soy yo quien tiene que responder y contestar en ese sentido. A mí, digamos, esto lo digo porque al año siguiente nos invitaron y yo fui, digamos, con Acto Cultural de Cabruja, la representamos ahí. Inclusive habían estado para esas funciones raqueteando al público cuando entraba, porque pensaban que cuando yo entrara podía tirarme algo. Gracias a Dios, cuando entré, la gente aplaudió, porque la gente no está en ese rollo que están ahí. Con esto quiero decir, si a mí me invitas, yo voy. Mira, si a mí me invitan mañana ya al Canal 8 a hablar, yo voy a decir lo mismo que estoy diciendo aquí. Eso sí, voy a ir a decir lo mismo, pero yo no me cierro ninguna puerta. Ahora, si tú no me invitas, si tú me atacas, entonces yo no puedo participar. Yo celebro que hayan hecho la UNEARTE, pero vamos a estar claros, estaba hecha. Lo que hicieron fue meterla en un solo edificio, porque cuando estaba el UDE y estaba el UNESAPAR, y estaba el UDE y el UDANSA, lo que hicieron fue unificar todos esos institutos. Lo que sí yo pienso es que esa no es la infraestructura para esos institutos. Inclusive estuve en el Consejo Superior de UDE y muchas de las cosas que planteamos era hacer una infraestructura acorde a esa disciplina, que no son las oficinas de la UNEARTE, ¿me entiendes? Y quitarle un espacio de crecimiento a los mismos egresados de la UNEARTE. Porque muchos de esos alumnos me lo dicen cuando le arrebataron el Ateneo y esa sala, y ahora ¿dónde vamos a trabajar? Su posibilidad de trabajo se achica, ¿entiendes? Entonces, mira, es cierto que hay algunas cosas buenas, pero para eso están ellos, para defenderlas, porque creo que el rol de la cultura siempre está en la otra acera, en el gobierno más hermoso, más perfecto, más saludable, eso, el más maravilloso, porque entendemos que la perfección no existe. En lugar del hombre de la cultura está en la acera del frente llamando la atención sobre los problemas que hay, pero de una forma acomodaticia al lado del poder.
Bien, esta pregunta dice, bueno, esto es un autor colectivo, dice 004 Comunicación Social. 004. 004. Esto es una pregunta comunal. ¿Cómo creen ustedes que afecta la ley de la cultura, específicamente al caso del teatro venezolano? En el caso de los festivales que se celebran en el país, se terminaría el Festival Internacional de Teatro, el Festival Nacional de Teatro pasaría a ser una máscara para las intenciones del gobierno. Previo, ¿verdad? Hasta la llegada del proceso de la revolución, pues existía la Compañía Nacional, que era un ente tutelado, es decir, directamente todo el presupuesto venía del Estado, y los grupos independientes con determinados y diferentes años de fundación, digamos, Rajatabla, Teca, K80, etcétera. Tenían el gran aporte venía del Estado. Eran los grupos que podían pues montar con escenografía, con grandes vestuarios, se podía montar a Calderón, se podía montar a Eurípides, se podía montar obras de Williams con 14, 15 actores. Eran grandes espectáculos que no dependían de la entrada de la taquilla, todo lo contrario. Este dinero que le ofrecía el Estado se daba incluso para que las entradas del teatro fuesen bajas, porque realmente eran sumamente bajas. Era un teatro auspiciado. Cuando llega el proceso, que comienza primero en un acto de indiferencia y después termina con la entrada de Farruko en una total y definida de desprecio de la indiferencia, se pasó al desprecio, en especial el teatro, porque el teatro, a diferencia de la danza y de la música, tiene palabras, la palabra maneja la idea y la idea es ideología, luego es evidentemente peligroso manejar el teatro. Se rompió con la figura del beneficio de la subvención completamente. Comenzaron a decir vamos a dar dinero por proyecto y ni siquiera los proyectos se dieron. El caso de Héctor Rodríguez Manrique habló sobre su caso. Eso hizo que en el siglo XXI la gente de teatro más cercana a la cucaracha y a los dinosaurios se comenzara a adaptar a los nuevos, ¿no? Y comenzara a decir, bueno, vamos a jugarnos el honor con la taquilla, vamos a comenzar, en primer lugar, a inventar espacios, porque nos lo quitaron todos, y poco a poco se fueron quedando con todos los espacios, empezando con el teatro Teresa Carreño, el municipal, el nacional, el Capitán B, el Gaddafi, todos los teatros que eran activos, el Alberto de Paz y Mateos, que ahora todos son completamente del Estado, y vamos a inventar teatros debajo de un puente, en la barra de un bar, en el burdel de al lado, es decir, en cualquier espacio que más o menos pensado nosotros íbamos a montar obras de teatro de una persona, de dos personas, de tres personas, cuatro personas, ya cinco, ya va a ser difícil repartirnos la cantidad, ¿no? Y eso hizo que se creara este teatro, ¿verdad? Este teatro de todas maneras cuesta dinero, y de todas maneras cuando uno quiere hacer una cosa medianamente decente, ¿verdad? El día que me quieras, el Diógenes y las cabezas voladoras, para utilizar lo que hemos hecho nosotros, y hay un gasto ahí, ¿no? Y entonces las pequeñas empresas o medianas empresas, desde las telecomunicaciones a una empresa de tintorería que dice yo le lavo los interiores y los calcetines, y así saben ustedes, y me dicen, perdonen que hable de estas cosas tan pedestres y domésticas, hacía que uno se ayudara. Con este bendito 1% que ya ha sido hablado con los primeros ponentes, con Héctor, y seguro que mañana seguirán hablando, ese dinero que entregaba la empresa privada va a entrar a ese fondo lo va a manejar el Ejecutivo y no sabe a dónde va a ir a parar, porque entre otras cosas, a diferencia del cine, el teatro no tiene ley y el teatro no tiene entidad como el Senado de que vigile eso o de que haya una persona idónea que diga, epa, nosotros administramos este dinero, aunque seamos rojos, pero somos cineastas, porque lo digo
SENAC por lo menos hay gente que sabe lo que está haciendo, ¿no? No es un sargento de caballería, el sargento Jara y el cabo Rossi, que son los que manejan ahí se me cayó ya el pasaporte. Rintintín. Luego esto nos va a afectar muchísimo. Si esto se lleva a cabo, porque entonces claro, cuando uno le toque la puerta a empresas cabillas adentro, ya acabamos de dar el 1% que nos está quitando el Estado, que me pides tú, y eso nos puede afectar. Si uno piensa en todo este desbarajuste operacional del gobierno, de que esto nunca se llegue a cabo, ¿no? Pero ya es letra escrita, ya letra impresa y puede llegar a realizarse. Lo del internacional y lo del nacional, bueno, el internacional pues cobra otras dimensiones. En este momento, que no sé si saben ustedes más o menos todo este rollazo del Caribe, del dinero, del dólar, es decir, por ejemplo, nosotros que pertenecemos también a la Junta Directiva del Festival Internacional de Teatro, es decir, hace unos meses ya habíamos establecido qué países, cuáles serán los dólares, pero claro, de aquí a 3 meses ya han variado los costos, de aquí a marzo de Semana Santa, ¿verdad? Sí. Ya no sabemos a cuánto puede estar. Hoy al mediodía puede cambiar. Sí, entonces se nos hace muy difícil, En cuanto al otro festival, pues bueno, claro, ya sabemos que el otro festival se maneja de otra manera, ¿no? El Festival del Libertadores sí maneja mucho dinero, no sabes, es como una caja negra, eso es impresionante. Yo no sé si a ti te pasó a la hora de cobrar, estos son minudencias, ¿no? Pero a la hora de cobrar, es decir, uno recibía un cheque, no decía fundarte por ningún pago, sino Corporación Galaxia 550. Esto me da a mí el Estado. Corporación Galaxia, ¿quién está aquí llenándose? Es decir, ¿quién está aquí amasando millones, ¿no? Y en esto es un chisme chiste, es decir, el Festival Municipal de Jorge Rodríguez lo quiere hacer en Semana Santa, en la misma fecha que de nuestro Festival Internacional. Ellos van a pagar la deuda que tiene el Festival Internacional de Bogotá y a cambio de eso pues van a traer entonces grupos de teatro, luego eso hace que aplaste por completo nuestro Festival Internacional, que se juega también el honor frente a la taquilla y no tiene la posibilidad de vender entradas a 20 o a 50 dólares. No sé si usted quiere agregar algo. Yo creo que hay un punto un poco doméstico donde Javier lo tope, que creo que es importante entenderlo en función de la ley de cultura, en su diferencia con la ley de cine. Digamos, todavía en la ley de cultura falta ver de qué manera se aplica, armar todo ese organigrama desde el punto de vista legal, que creo que es la única opción que todavía se tiene para ver de qué manera la gente de la cultura puede participar en ello. Pero la ley de cine, que se hizo con la participación, o sea, la hicieron la gente de cine, el problema es que la ley de cultura no la hicieron la gente de cultura. La ley de cine se prevé, digamos, en su funcionamiento y en el manejo de sus recursos, la participación del sector cinematográfico. Es decir, no es que el presidente del SENAC con un grupo de amigos decide ver a qué películas le da. No, hay un representante de la ANAC, de CABEPROL, de la Cinemateca, del Ministerio de Cultura y del SENAC, que tienen que ponerse de acuerdo. Es decir, tienen que ejercitar en ese ámbito la democracia. Y entonces ahí todos leen todos los guiones, todos los proyectos, y en función de los criterios que se discuten, digo, porque yo participo en un par de ocasiones como jurado ahí, se discuten durante meses a qué proyecto se le da. Puede haber, por supuesto, latitudes y defectos, pero hay una discusión de aquí, digamos, una discusión que hace la gente de cine, de qué proyectos de cine se le da. En este caso, por la pregunta, cuando dicen en qué afecta a la gente de teatro, es que uno no sabe quiénes son las personas que van a discutir esos proyectos. Así como si yo les pregunto a ustedes cómo se llama el ministro de Cultura, muchos de ustedes no sabrán cómo se llama. No, Barbarito. Barbarito. Bien. Entonces, eso habla, parece un chiste, pero eso habla del desprecio hacia la cultura. Lo que uno quisiera es
ver de qué forma, en todo caso, se implementa esa ley donde la gente de cultura tenga su espacio de participación. Porque si se lo dejan a ellos nada más, la verdad es que no sé cómo va a ser. Eso me recordó que hace unos años atrás nuestro ministro de Cultura era un veterinario con especialización en inseminación artificial. Soto. Exacto, perro la granja. Soto fue el que nos despojó el Alberto País Mateo. Aquí hay dos preguntas que se parecen, entonces, y son para ambos, entonces la voy a leer juntas. Tras 14 años de ardiente paciencia, ¿cómo tomamos acciones contra esta ley de cultura? Y la otra pregunta comunal, primero de ciencias sociales, ¿qué aporte podrían dar los estudiantes universitarios en la cultura para el presente y futuro? Yo empecé antes. La democracia. Perdí el orden. ¿Qué aporte pueden dar los estudiantes? Yo creo en algo que este gobierno desprecia y detiene. Yo creo en la excelencia, es decir, en la gente que sabe, en la gente que estudia. Digamos, para mí eso es un valor. Yo no creo en la igualdad, es decir, no todos somos iguales. No es igual a alguien que saca 20 que a alguien que saca 14 y a alguien que saca 0,7. Es decir, no. Todos tenemos los mismos derechos, eso sí, en eso sí creo. Pero no es que todos somos iguales. Lo vemos hasta físicamente, entonces no entiendo por qué esa obsesión. Entonces pienso que creo que digamos, mi maestro decía algo muy irritante para los que éramos sus alumnos, que era: cuando estudias no eres nadie. Y entonces uno se molestaba, porque yo no soy nadie, ¿qué pasa a ti? No me ves. Y él decía: te estás formando para ser alguien, porque uno es lo que uno hace, no lo que uno dice. Es decir, él detestaba a los actores de cafetín, los que montaban obras alrededor de un café, se montan sobre la acción, sobre los escenarios. Esto, ahora aquí, donde sé que hay muchos estudiantes, ¿qué deben hacer los estudiantes? Estudiar y ser bueno y entender la excelencia, pero además entender que uno estudia en privado para tener una relación con lo público, entender que lo que estoy leyendo yo tengo como compromiso con mi país y conectarlo con la realidad e intentar no ser feliz, que me parece uno de los proyectos más inútiles de la existencia humana. Yo ni lo soy ni quiero serlo. Ser útil es mucho más importante. ¿Qué se imagina en este país contemplar la luna como un acto de felicidad si vas caminando cae en un hueco? Una pendejada grandísima. Yo creo que uno tiene que intentar ser útil, y en el caso del estudiante tiene que ver en la excelencia en lo que estoy haciendo. Yo creo que ese es un ámbito fundamental. Y el otro, porque también ahí los estudiantes pueden hacerlo, entender que hay que organizarse. Es decir, no vivir en el aislamiento dentro del mismo ámbito estudiantil. Entender que eso es un valor, eso es ejercer la democracia. Es decir, en cualquier instancia, yo creo que en lo que nos está pasando uno tiene que organizarse. No quisiera venir aquí a hacer proselitismo político, pero creo que debemos votar el 8 de diciembre todos. Pero además de votar, si me preguntan qué debo hacer, es entusiasmar al que tengo al lado para que lo haga. Porque los demócratas creemos que ese es un espacio de expresión fundamental para nosotros. Y creo que soy de los que creen que si nos robaron las elecciones, las últimas, fue porque todavía nos falta un poco de organización y de entusiasmo.
pero sería reiterarme, yo creo que lo que dice Chiqui, Héctor, el estudiante tiene que estudiar, es un eterno gerundio. Y creo que estas actividades extra cátedra, esta que estamos haciendo, es un privilegio, no por ustedes porque están aquí frente a mí, sino porque ustedes decidieron ser privilegiados en aceptar el reto de estar en una actividad que no es sistemática, ¿no? Pareciera que es para sistemática, ¿no? Por el estilo, claro, siempre habrá algún profesor que le diga tiene que ir y después hacer un trabajo, eso es lo que dijo, ¿no? Pero bueno, digo, yo lo sabía, pero bueno, Lo intuía. sí, uno lo ha hecho. Yo he sido 25 años universitario también, ¿no? He sido profesor local durante 25 años y uno hacía pues esas pequeñas motivaciones, pero es un privilegio que ustedes vengan aquí y se activen, sean pesimistas y se activen, ¿no? No se queden esperando de que ya los jesuitas me van a educar, ¿no? Yo tengo que echarme bolas para llegar a ser después, es decir, por eso es un gerundio continuo. Bien, hay una última pregunta. Dice, ¿por qué no seguir con la idea de las escuelas y el teatro? Y que si piensan que la UCAP tiene más posibilidades de crear aportes culturales en estos tiempos. Bueno, reitero que un proyecto como el que yo les hablé al principio, que había planteado, indudablemente requiere de un apoyo muy amplio y sostenido del Estado. Es un trabajo de Estado. Creo que uno, por supuesto, en su pequeña escala tiene que hacer un esfuerzo por estar, digamos, no solamente en las escuelas, en la universidad. Yo tengo una enorme, por ejemplo, frustración, porque una de nuestras ilusiones cuando empezamos a montar toda la obra de Cabruja era poder llevarla a la universidad. Nosotros, por nuestro esfuerzo, no es imposible. Nada más que un cambio de que la escenografía son 2.000 bolívares y de verdad que uno está viendo cómo conseguir un medio para completar un real y hacer nosotros esa actividad para nosotros es imposible. Yo siempre que voy a la universidad los digo, si nos invitan gustosamente vendremos. ¿Cuál era la segunda? La actividad cultural. La actividad, ¿en qué medida la UCAP puede crear opciones culturales? Esta es una. Bueno, encuentros como estos, uno echa de menos, sin lugar a dudas, lo digo en el ámbito del teatro, el teatro universitario de la Universidad Central de Venezuela, a finales de los años 50 y principios de los años 60, fue, digamos, el bastión teatral. Las obras de Bertolt Brecht, de lo que estaba pasando en Francia, se veían ahí. Y yo veo, porque uno entiende que las universidades no escapan de la crisis que vive el país, uno ve con enorme preocupación cómo la cultura también empieza a ser un ámbito bastante, digamos, espasmódico, donde inclusive no es comprendido. Pero hay una palabra que Michel utilizó en varias ocasiones que me parece que es esencial en este momento, que es resistir. Y uno tiene que resistir dentro de este ámbito. Y uno la resistencia no es solamente aguantar, la resistencia se hace empujando. Entonces, si tú estás aguantando nada más, te van a tumbar. O sea, si uno resiste empujando. Y entonces uno debe procurar, porque además es parte de una de las palabras que nos convoca hoy, que es la democracia, de crear puentes, ¿entiendes? Porque si uno se siente solo, y yo puedo entenderlo, porque también la vimos nosotros en esa soledad, y si uno se siente solo dentro del ámbito universitario de la cultura, uno debe intentar ver de qué forma nos tiramos una mano de un lado y de otro y nos enriquecemos. Nosotros nos presentamos en esta universidad en varias ocasiones, recuerdo con Golpes a mi puerta, que es una obra además donde se tocaba la temática de lo religioso. Y yo echo de menos eso, no por ustedes, yo echo de menos eso por nosotros, porque estoy seguro que nos haría mejor. Quería hacer un breve recordatorio. Recuerden que el seminario continúa mañana. Mañana también vamos a tener, igual que hoy, unos excelentes panelistas
el tema Venezuela en su encrucijada cultural con Antonio Pascuali y Joaquín Marta Sosa, y después la nueva ley de la cultura, propuesta de un nuevo modelo cultural. Ahí vamos a tener al sociólogo Tulio Hernández y a nuestra directora de Derecho, la profesora Ninonca Rodríguez. Yo creo que hay que agradecer estas excelentes intervenciones de doctor Manrique y de Javier Vidal, que han sido sustanciosas, muy gratas y muy pertinentes. Entonces, un aplauso para ellos. ¿Qué tal? Bienvenido, muchas gracias. Bueno, una palabra solamente de despedida por el día de hoy. La verdad que cuando desde el posgrado de comunicación social surge esta idea, bueno, pues ya era digna de aplauso y de apoyo, porque estamos tocando pues algo muy fundamental, algo muy clave para la vida de una universidad. Es decir, ¿qué es una universidad? Bueno, es clave para todos los ciudadanos, pero en el caso nuestro, para una universidad, ¿qué es una universidad si no es un centro de cultura? Y para que eso pueda hacerse se requiere libertad y se requiere democracia. Por lo tanto, es un tema muy de lo que somos como esencia, pues, de lo que somos como características que nos fundamentan y que dan nuestra razón de ser. Quisiera, pues, por supuesto, hoy agradecer a Javier Vidal y a Enrique también, pues, esta presencia, y también, pues, a los invitados que vamos a tener al día de mañana. Creo que entre hoy y mañana pues hay un panel de lujo, y sí sería, bueno, creo que hay que insistir en que realmente la invitación para el día de mañana es clave, y la asistencia para mañana es clave para poder participar, pues, y poder sacar el provecho público. Bueno, muchísimas gracias a los organizadores, a los invitados y a todos ustedes por